Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. No mames, está cabrón, güey. ¿Qué pedo? Pues eso está muy cabrón, güey. No. Mira la cantidad de edificios que se cayeron. Que se salgan, te va a caer, te va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío. El 19 de septiembre de 2017, a la 1:14 p.m., 2 horas después del simulacro nacional que conmemoraba el terremoto de ese mismo día, pero en 1985, se repetía la pesadilla con epicentro en Puebla, dañando sobre todo a la capital del país, llevándose la vida de 369 mexicanos y dejando sin hogar a muchos otros. Un sismo con magnitud de 7.1 hundía el corazón de personas en angustia, miedo y desesperación. No era nuevo presenciar un terremoto en México, pero las noticias llenas de derrumbes, explosiones, desapariciones, entre otras cosas, realmente invadían de tristeza los pensamientos de la nación. De los principales valores vistos por y en los mexicanos durante esos días fue su solidaridad, organización y unión como hermanos. Se veía ayuda en todos lados, se movían piedras, se cargaban cubetas llenas de tierra y escombros con las manos desnudas para buscar a aquellos que lo necesitaban. Se veía la unión en los cánticos de la gente, así como en los minutos de silencio. Sin dudarlo ni un segundo, la gente abrió las puertas de su casa, compartió su comida y sus provisiones médicas, mientras el pánico se apoderaba de las personas, a quienes les mataba la curiosidad sobre el bienestar de sus seres queridos. Aún siendo el temblor más fuerte del país, después del terremoto de 1985, no logró separarnos, mas sí funcionar como recordatorio de que la vida cambia en un segundo. Después de este suceso, se empezaron a tomar los sismos y terremotos con más seriedad, además de que se empezaron a fomentar los simulacros en lugares públicos. Cientos de historias llenas de emociones se oyen en las calles. De los más tristes sucesos, el caso del colegio Enrique Rebsamen, en el que vidas de niños de kinder, primaria y secundaria fueron tomadas. La preocupación de los ciudadanos al oír en la radio hubo un derrumbe en un colegio situado en Villacapa, llenaba de desesperación a familiares de niños en colegios de la zona. Este tipo de sucesos son una prueba de que la empatía entre los mexicanos existe, que en esos momentos se puede compartir el dolor de un desconocido que perdió un ser querido. Este fue el caso de las personas que estaban alrededor de Karina Ganoa, que gritaba con un megáfono: "Te amo, aquí está toda tu familia, no nos vamos a mover de aquí hasta que te tengamos con nosotros", ya que su hermano Eric se encontraba atrapado entre los escombros desde el día anterior, y su hermana y familia tenían las esperanzas de encontrarlo con vida. Su hermana seguía gritando, conmoviendo a todos alrededor. Sin embargo, el día jueves su hermano fue encontrado sin vida, y con los brazos en alto, los rescatistas dieron un minuto de silencio en su honor. Como esa historia, hay cientos más, donde personas por la mañana se despiden de sus esposas, hijos, hermanos, padres, con el fin de verlos de nuevo. Sin embargo, nadie podría saber que en unos cuantos segundos la vida de las personas pudiera cambiar para siempre, o que unos cuantos instantes bastaban para no volver a ver nunca más a alguien que amabas. Águeda Mendoza, una exitosa abogada, y Gabriel Morales, su esposo ingeniero topográfico, se encontraban en su departamento ubicado en la Ciudad de México, el cual habitaban hace solo 6 años, cuando un sismo de 7.1 grados sacudió a la ciudad, tomándolos por sorpresa. Aunque intentaron escapar, quedaron sepultados por el edificio que se vino encima. Al llegar los rescatistas, encontraron el edificio destrozado. Los vecinos del matrimonio afirmaban que las posibilidades de encontrarlos con vida eran altas. Se esperaba que fueran rescatados. Su hija Gaby, quien un mes antes celebraba con ellos haber ingresado a la UNAM, cuenta que a pesar de no recibir respuesta de sus padres cuando tenía la oportunidad de llamarlos, se encontraba tranquila. Había oído que 2 personas se encontraban atrapadas bajo su edificio, pero ella no quería afrontar que se trataba de sus padres.
Después de buscar 4 días en los escombros, los rescatistas encontraron sus cuerpos sin vida abrazados. Junto a ellos se encontraba su fiel compañero, un perro beagle llamado Kino de 16 años. Se dice que se encontró al hombre cubriendo la cabeza de la mujer, como intentando protegerla. Una pareja la cual muchos afirman era la clara prueba de la existencia del amor a primera vista. Casados por más de 23 años y con una hija de 18, Agueda y Gabriel murieron, permaneciendo juntos, unidos y apoyándose hasta su último aliento. Como última muestra de su amor, un abrazo. Juan Carlos Williams, su sobrino, asegura que la historia del puro y gran amor de sus tíos inspiró a los rescatistas a no darse por vencidos y a mantener la esperanza, así como a su hija Gabriela a seguir adelante y ser fuerte. Pero también hubieron historias que después de toda esta pesadilla tuvieron un final feliz. Este es el caso de Lucía Isabel Zamora, una mujer de 36 años que después de pasar 36 horas debajo de los escombros del edificio 286 de la calle Álvaro Obregón, sobrevivió para poder contar su conmovedora historia. Yo estaba en el piso 3, me acuerdo que tomé mi celular, el ruido fue muy fuerte, el movimiento era muy fuerte. Entonces yo no supe cómo reaccionar, estaban las escaleras normales del edificio cerca de mí, pero a mí me dio miedo irme a esas escaleras y en eso vi a Isaac y me dijo para la escalera de servicio y entonces me dirigí con él. No llegamos ni a la mitad del camino cuando vimos el techo desplomarse nosotros. Se les vino encima el techo. Se nos vino encima el techo, yo lo que hice fue como cubrirme, traía mi celular en la mano y sentí un ruido muy fuerte y en segundos yo ya estaba cubierta. Eso todo el mundo me pregunta que cómo recuperé mis lentes, pues salieron intactos, estaban en el suelo junto a mí, me los puse y empecé a hacer llamadas. Su rescate tuvo un detalle que lo diferenciaba de otros, y fue que salió sonriendo del lugar donde se encontraba. Asegura que algunos de los rescatistas que trabajaron por sacar la comida le empezaron a contar chistes y le dijeron que les debía una comida. En cuanto a lo político, hubo un gran cambio de forma que toda la parte gubernamental se mantuvo alerta, ya que su reacción podría representar algo más grande que lo que reflejaban en sus propuestas. Debían responder a las demandas de transparencia y austeridad para crecer y mostrar su liderazgo frente a situaciones críticas como esta. Sin embargo, se pudieron ver demasiados casos de corrupción. Un ejemplo de esto es que los fondos que estaban destinados al sismo fueron usados en marketing para las elecciones presidenciales que se aproximaban. La respuesta social a estos hechos fue el enojo, la frustración de cómo la gente se aprovechaba de una situación crítica para dar a conocer y sumar aliados a los diferentes partidos políticos. Por otra parte, personas influyentes contribuyeron a la causa para ayudar a los afectados. El Papa Francisco, Jennifer López, Shawn Mendes, Cristiano Ronaldo, Lady Gaga, Katy Perry, con generosas donaciones y mensajes de apoyo. Cabe mencionar que también muchos influyentes mexicanos decidieron apoyar a su patria, por ejemplo, Belinda, Gael García, Paulina Rubio, Luis Gerardo Méndez, entre otros. El saber que su casa estaba pasando por una situación grave y difícil como lo fue este desastre natural, la respuesta fue casi inmediata y efectiva. Lo que importaba era simplemente ayudar. Era en esos momentos cuando la gente necesitaba un poco de paz y distracción, así como apoyo por parte de sus ídolos. Las personas estaban nerviosas y asustadas, pero eso no impidió que todos quisieran seguir ayudando, realizando cualquier acción posible que quedara en sus manos. Días después del suceso, los minutos de silencio para rendir respeto y homenaje a las pérdidas se hicieron eternos, altamente significativos y cargados de energía, de dolor. Se empezaron a tomar medidas para evitar este tipo de tragedias y saber cómo actuar correctamente para esquivar el extravío de valiosas vidas humanas. Claramente, ese suceso marcó una diferencia en la parte social, ya que se vio el ayudar al otro por el simple hecho de ser mexicanos. Se aprendió el hacer el bien sin mirar a quién, y a contribuir con incluso lo poco que teníamos, a estar pendientes los unos de los otros y que unidos las adversidades terminan más rápido. Muchas personas se unieron para ayudar a remover escombros y rescatar personas. Otras donaron palas y utensilios para poder realizar estas actividades y se respiraba un ambiente de miedo y angustia. Muchos se asustaban con solo escuchar el ruido de una alarma, ya que esa experiencia para la mayoría fue muy traumática.
Personas perdieron a sus familiares y muchas otras se quedaron sin un hogar. Después de esto, algunas personas tuvieron que vivir en las calles en campamentos, sin comida, ropa, artículos de higiene personal o incluso pertenencias con un gran valor emocional. Afortunadamente, logramos encontrar la forma de volver a ser los de antes, pero sin olvidar el cómo nos hizo sentir a cada uno el 19 de septiembre. Los mexicanos se convirtieron en héroes, y sin necesidad de usar capas o antifaces, solamente ponerse en los zapatos del otro. Nuestra capacidad de resiliencia nos permitió renacer del trauma y el mal sabor de boca que nos dejó esta experiencia. Aprendimos a superar juntos las adversidades, a ver lo bonito de nuestros valores, y ponerlos en práctica creando lazos de fuerza, coordinación e integridad. Por supuesto que fue un experimento a nuestra resistencia y lazo como comunidad, pero la respuesta fue solidaridad en toda la palabra. No nos veíamos diferentes unos a otros, todos estábamos pasando por lo mismo. Pienso patria querida del cielo. Un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicano.